En las profundidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, más allá de sus gloriosas facultades y brillantes investigaciones, yace un mundo oculto de misterios y fenómenos inexplicables. Este iceberg revela las sombras que se esconden detrás de los pasillos históricos y los rincones menos iluminados de la UNAM, donde historias de encuentros paranormales, leyendas urbanas y oscuros secretos tejen una red de intriga que desafía la comprensión convencional y despierta la curiosidad de aquellos valientes o insensatos que se aventuran a explorar más allá de lo establecido. Aquí está el contexto sobre la secta sexual en la Facultad de Economía. Existió una secta sexual en la Facultad de Economía, la cual era encabezada por un exdocente de la misma facultad. En ella había una mezcla entre el marxismo y el psicoanálisis de Freud. Para integrarte, ibas por recomendación. La secta empezó como reuniones ajenas a la escuela en las cuales se debatía sobre marxismo y socialismo. Hasta ese momento, no era nada del otro mundo. Lo turbio comenzó cuando el exdocente se proclamó como un ser divino que planeaba instaurar el socialismo en el mundo. De pronto, los debates se convirtieron en reuniones donde el exdocente les hablaba de su plan y cómo podían ayudarlo. Los miembros realizaban varias tareas en el templo o la casa de este exdocente, le complacían con bailes, canciones y poemas, además de pagar ciertas cantidades obligatorias de dinero para mantenerlo tanto a él como al templo. Las cosas se volvieron peores, ya que llegó un momento en el que el líder comenzó a prohibirles a los miembros reunirse con sus amigos o personas ajenas al templo. Al mismo tiempo, se encargó de prohibirles consumir cosas que no fueran seleccionadas por él, y las tarifas cada vez eran más y seguían siendo obligatorias. La peor parte la vivían las mujeres, porque eran obligadas a mantener relaciones sexuales con los miembros, incluido el líder. Este consideraba a las mujeres inferiores y que su única forma de redimirse era como prestadoras sexuales. También incitaba a la poligamia, por lo que si los iniciados hombres querían formar parte, sus novias debían pasar por el líder. Ante todo esto, es importante mencionar que el señor tenía esposa. Fue apenas el año pasado que lograron expulsar al profesor de la Facultad de Economía. En la Facultad de Psicología hubo 2 suicidios. Uno de una chica que se aventó del segundo piso, y otro de un profesor que se mató en uno de los laboratorios. He escuchado de varios profesores que ambas historias son ciertas. También está el caso de Jacobo Greenberg, un neurofisiólogo que desapareció de la nada. Dicen que el FBI se lo llevó porque descubrió muchas cosas que podrían ser desastrosas para los seres humanos. Estudiaba chamanismo y muchas cosas sobrenaturales. Incluso hay un documental sobre él, por si les interesa. Además, está el exorcismo que ocurrió en la facultad. Un chico que tomó la clase con la profesora que realizó el exorcismo subió un tuit donde contaba todo. En estos momentos hay una fuga radioactiva en la Facultad de Ciencias. Hablando de la Facultad de Ciencias, se cree que en los laboratorios se aparecen humanoides. Aparece un niño en la fuente del Prometeo. Hay fantasmas en el edificio de matemáticas. Jamás vayas solo por los pasillos del Yelicali. Un tema más. El túnel 29 se encuentra en el estadio universitario. Durante un partido de fútbol, muchas personas no pudieron entrar debido a que ya no se permitía el ingreso al estadio. Así que derribaron la entrada al túnel 29, pero fue una estampida que acabó con la vida de varias personas al ser aplastadas por la multitud. Se cree que si vas por ese túnel, hay una vibra pesada y se habla de que aparecen fantasmas en la entrada y salida del mismo túnel. En la Facultad de Medicina tienen su propia morgue, y pues es normal no, para estudiar anatomía y eso, pero sí es un dato raro. Y que la gloriosa Prepa 8 fue construida en el mismo terreno en donde fue el manicomio de la Castañeda, está la historia de la chiquita y a veces en el auditorio se cerraban las puertas de golpe sin que nadie estuviera cerca. Además yo iba en la tarde y los viernes salía hasta las 9:10, literal el último grupo, una vez y sentimos bien feo caminando del salón a la salida, como si alguien nos viera desde las canchas. Cuando apliqué para la universidad, mis papás no querían que estudiara en la UNAM. Después de tanta insistencia del por qué, me dijeron que se habían enterado de que habían matado a una chica, a un maestro y a un grupo de alumnos. Entre todos se protegieron y hasta ahora no se ha hecho justicia por la chica.
Investigué sobre el tema en ese entonces y conseguí nombres. Vi incluso publicaciones de la familia exigiendo justicia hacia el grupo de chicos que tuvieron que ver en el incidente. Una vez lo escuché pero no recuerdo dónde. Esto sucedió en el CCH Vallejo. Cuentan que existió una alumna que un día salió del plantel y se dirigió a la central de autobuses que se encuentra al lado del CCH. Entró a los baños de la central pero ya nunca jamás volvió a salir. Su mamá y familiares reportaron la desaparición y la buscaron por mucho tiempo sin dar con su paradero. Cuentan que hace algunos años ella de pronto se apareció en el plantel pidiendo ayuda, ya que no sabía lo que le había sucedido. Ella se encontraba asustada pero refirió que era alumna del plantel. Nadie la conocía pero uno de los profesores de mayor edad de ahí dio testimonio de que en efecto había sido alumna del CCH, pero hace muchísimos años cuando él aún era más joven. Ella dio el número de teléfono de su casa, el cual afortunadamente seguía siendo el mismo. Su mamá contestó y las autoridades le dijeron que su hija estaba en el plantel y que necesitaban que fuera por ella. Su mamá no lo podía creer, pero cuando llegó rompió en llanto al ver que era ella. Las autoridades y demás administrativos estaban en shock porque no sabían qué había pasado y no entendían la situación. La mamá se llevó a su hija y jamás volvieron a saber u oír de ella. En la Facultad de Ciencias, Biología, hubo alumnos que murieron en prácticas de campo y por eso ya no se iba a ciertos lugares. Por ejemplo, uno que murió ahogado en una laguna. También estuvo lo del percance desde el tercer piso del Tlahuizcalpan. En la misma Facultad de Ciencias, se cree que hubo infección de salmonela por algún cultivo liberado, sin querer. También se habló de que alguien había dispersado, en algún laboratorio, una sustancia cancerígena, por error, que se usa para las PCR. Había o hay grupos de venta de estupefacientes asociados a dirección y, aunque algunos profesores estaban en contra, se movía algo de dinero. Un profe de química andaba con una de sus alumnas. Y luego ni llegaba a dar clase porque se iba de borrachera con sus alumnos. Cambiando de facultad, me contaron que la quema de batas de la Facultad de Química había sido suspendida porque algunos del sindicato habían abusado de una persona porque se pusieron medio ebrios. En un instituto se murió un trabajador porque lo mandaron a desinfectar un laboratorio. Y como no había alcohol, lo hizo con formol. Tuvo daño pulmonar y al poco tiempo murió. Cerca de Universum, si aún dejan entrar a las áreas verdes, encontrarás ropa de mujer que quedó regada. Aún no sabemos si fue por pasión o algo más complicado. Se dice que hay gente viviendo en la reserva ecológica, que son posibles grupos extremistas que decidieron vivir en estado salvaje. Algunos alumnos o gente cercana a CEU han reportado encuentros con seres extraños que se ocultan entre la maleza. Yo vivo exactamente del lado que separa la barda a CEU, cerca de la Facultad de Veterinaria. En las noches, alrededor de las 3 de la mañana, se escuchan como si algo gigante rebotara en el suelo y retumbara, aunque no ocurre muy seguido. También una vez fui a la reserva del Pedregal y vi una especie de animal grande con los ojos muy rojos. Lo vi como se subió rápidamente a un árbol. Lo raro es que esa noche estaba jugando randonautica y me mandó a ese lugar. Más adelante iré a las canchas que están cerca del Estadio Olímpico, ya les contaré qué pasa. En la Facultad de Arte y Diseño se aparece una niña en los salones de fotografía. Le dicen la niña del boiler porque dentro de los salones hay boilers para calentar el agua y disolver los químicos. Cuando estás solo revelando y todos salen del salón a revisar y secar sus fotos, sientes como si te miraran. También dicen que se mueven los bancos o el material del lugar. En la Facultad de Arte y Diseño se aparece una niña en los salones de fotografía. Le dicen la niña del boiler porque dentro de los salones hay boilers para calentar el agua y disolver los químicos. Cuando estás solo revelando y todos salen del salón a revisar y secar sus fotos, sientes como si te miraran. También dicen que se mueven los bancos o el material del lugar. En la Facultad de Filosofía, allá por el 2018, creo, en las recomendaciones generales dijeron que las mujeres evitaran ir a los baños del tercer piso debido al riesgo de ser violentadas sexualmente. Hay negocios turbios como trata de blancas y explotación en el Che. Los fantasmas en la zona cultural. La enfermera fantasma del centro médico.
La Torre de Humanidades 2 antes era la Facultad de Ciencias. ¿Por qué en la Prepa 6 no hay cafetería? Las maldiciones de los tótems en más ENPS. Los fantasmas en el área de teatros en filosofía. Los compañeros que iban a promocionar aplicaciones como Rappi en las islas que te regalaban un montón de cosas. Las ferias de salud que había en las islas eran muy buenas, había mucha información sobre anticonceptivos e ILE, salud bucal, asociaciones de salud mental, pruebas de ETS y programas para ser donador de órganos. Ha sido un placer compartir contigo todas estas historias intrigantes. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más contenido fascinante. Nos vemos pronto.